Bien, hasta ahora hemos estado viendo el libro, el Evangelio escrito por Marcos. Es un evangelio bastante corto que se concentra y se centra en la vida, en la actividad, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No entra en muchos detalles, sino que, como decimos nosotros, va al hueso, ¿ya? Le interesa a Marco colocar, mostrarnos, relatarnos lo que hizo Jesús para que podamos tener el conocimiento necesario de quién es Jesús y a partir de eso tomar las decisiones correspondientes. El mensaje de hoy, de acuerdo a lo que hemos leído, se titula "No temas", dice el Señor. Y leímos en el capítulo 6 los versículos 45 al 56. Y con eso terminamos este capítulo. La predicación anterior, los que tuvieron la oportunidad de escucharla, el Señor se mostró como un hombre lleno de compasión, lleno de misericordia. Las multitudes lo estaban siguiendo. Las multitudes, cada vez que veían a Jesús, trataban de estar con Él, trataban de estar cerca de Él. Y cerca del lago, ¿cierto?, al que acostumbra en la región de Galilea Jesús a estar en los montes, en las praderas, en las llanuras, en espacios grandes donde Jesús podía compartir con mucha gente. Jesús ve la multitud y dice que sintió compasión por ellos, porque ese es el carácter de Jesús. Siente compasión por las personas, por su condición, por su situación. Él dice que los vio como ovejas sin pastor. Y ya se nos dio una descripción de lo que es una oveja. Una oveja sin el cuidado de un pastor prácticamente está a la deriva de muchos peligros. Y Jesús compartió su mensaje y el Evangelio con esta multitud. Ellos quedaron tan asombrados por lo que Jesús compartía con ellos que no querían dejarlo, que querían estar permanentemente con Él, al lado de Él. Y recuerden que se hizo tarde, bastante tarde, era un lugar que no estaba cercano a ningún pueblo, a ninguna ciudad. Y los discípulos le hicieron ver a Jesús esta situación. No había nada para alimentar, nada para comer. No solamente eran 5.000 hombres, había niños, había familia. Y por lo tanto había una necesidad que cubrir. Pero estamos frente a Jesús. Y Él justamente se presenta, o Marcos lo presenta justamente como aquel que tiene compasión y ve la necesidad de la gente. Y para ir resumiendo, Jesús alimenta a esta multitud con 2 panes, con un par de peces que alguien tenía por ahí. Y Él lo multiplicó. El poder de Jesús multiplicó eso. Y la multitud se alimentó y la multitud se sació. Porque Jesús podría haber seguido compartiendo el Evangelio, pero Él justamente sabe la condición del ser humano y Él suple sus necesidades. Y ese es una de las características que nosotros debiéramos rescatar acerca de Jesús. Él tiene compasión de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros.
Y Él no solamente quiere compartir su conocimiento, sino que sabe las incapacidades del ser humano y por lo tanto también suple sus necesidades. ¿Ha suplido sus necesidades? ¿Ha visto la bendición del Señor? Y por lo tanto nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos alegres de esto. Jesús tiene una misión, tiene una obra que desarrollar. Él el panorama lo tiene claro, pero Él tiene a su lado hombres que lo acompañan. Hay multitudes que lo acompañan y que no tienen claridad respecto de quién es realmente Jesús. ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Es un charlatán? ¿Es una buena persona? ¿Es el sucesor de Moisés? En el sentido de que Moisés fue ese gran hombre que Dios utilizó con poder para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y Dios a través de él y siempre a través de él como el instrumento elegido y enviado, Dios hacía milagros y hacía maravillas. Y el pueblo en tiempo de Jesús estaba en una situación política de esclavitud. Y al ver a Jesús hacer estos milagros, ellos decían, ¿será Elías? ¿Será Moisés, el sucesor de Moisés? ¿Es el Cristo? ¿Es el Mesías? ¿Es el Salvador? Ahora, lo debemos ver y situarnos en la situación no simplemente como un Salvador religioso, sino más bien ellos lo veían como un Salvador político. Porque cada uno de nosotros en la sociedad, ya sea en cualquier tiempo de la historia que nos desarrollemos, esperamos que haya un personaje, que haya un grupo de personas que arreglen las necesidades de la sociedad de este mundo. Problemas políticos, problemas sociales, el hambre que siempre está, ¿cierto?, cercando a la población, las enfermedades, la muerte. Hay las guerras, las pestes, ya tuvimos lo que fue el COVID y lo que provocó en la población. Siempre tenemos la esperanza de que aparezca alguien y solucione nuestros problemas. Y eso es natural en cada uno de nosotros y no tiene nada de malo. De hecho, en el mundo occidental que nosotros vivimos, que nos desarrollamos, las democracias con sus ideologías políticas lo que postulan justamente eso, mejorar la condición del hombre. Y con eso tratan de encantarnos. Y ellos confían en sus ideologías que por el camino que ellos nos ofrecen, la condición del hombre en términos generales va a mejorar. A Jesús lo están viendo de esta manera. Es la oportunidad de estas multitudes, cada uno con su realidad, algunos con enfermedades que llevan por años, otros con pobreza, otros con miseria, otros con situaciones emocionales no resueltas. Ven a este personaje que recorre las aldeas, que los alimenta de una manera extraordinaria, milagrosa, y dicen, este es el Salvador, este es el que necesitamos. No lo vamos a dejar ir. Y por lo tanto, cuando Jesús justamente realiza este milagro, lo primero que le dice a sus discípulos, vayan a la orilla del lago, tomen el bote, la barca y retírense rápidamente de este lugar. ¿Por qué? Porque quizás, aunque el relato no lo dice, es un momento de jolgorio, es un momento de alegría. Ha llegado el que nos va a solucionar todas nuestras necesidades, lo vamos a hacer rey. Vamos a ir a Jerusalén, vamos a ir a Roma y el César no va nunca más a gobernarnos.
Este es alguien que sí conoce nuestras necesidades. Este es alguien que no es alguien injusto. Y por lo tanto, viendo Jesús quizás el peligro, dice, váyanse rápidamente porque ustedes todavía, mis discípulos, no me conocen, no entienden realmente a cabalidad lo que yo he venido a hacer y pueden también caer presos de esa expectativa. Y les dice que se vayan rápidamente. Está cayendo la tarde, está cayendo la noche. Es un lugar campestre frente al lago, un lago grande, gigante. De hecho, alrededor hay pueblos que se dedican a la pesca. La mayoría de los discípulos justamente son pescadores, conocen ese lugar, es un lugar habitual para ellos. Por lo tanto, el escritor Marcos no entra en detalle porque pudiéramos decir, bueno, Jesús los manda en un bote, pero no les pregunta si saben manejar un bote. No, pasa por alto esos detalles porque justamente la mayoría son pescadores y pescadores que llevan muchos años. Pedro era un pescador habitual, se conoce el lugar de memoria. Por lo tanto los manda y dice, váyanse, yo los sigo. ¿Y él qué es lo que hace? Llegada la noche despide a la multitud, no les hace caso y se va, dice, al monte a orar. Y ya Marco nos había relatado que cuando llegaba la noche Jesús iba y buscaba lugares solitarios donde orar. Uno pudiese pensar, bueno, ¿y por qué no le pide a sus discípulos que lo acompañen para orar? Bueno, porque aunque los discípulos tienen que orar y tienen que aprender a orar, ese es un ministerio que puede desarrollar Él. Y lo que va a hacer es encontrarse con su Padre. Nuestro pastor nos acaba de invitar a orar y es algo que nos cuesta a todos. Es un tedio, es un sacrificio. De hecho, muchos ven la oración como un acto de sacrificio, muy loable. Bueno, para Jesús era todo lo contrario. Lo único que deseaba era que llegara la noche y orar, encontrarse con su Padre, porque para él era una delicia, ¿cierto? Una gratificación que no tenía reemplazo con nada, que llegara la noche y orar con su Padre. Pero no solamente era para eso, sino que él también intercedía, oraba por aquellos que eran sus hijos, que iban a ser redimidos por él, salvados por él. Iban a ser parte de su comunidad. Y lo que Jesús sabe es que los discípulos tienen que crecer, tienen que madurar, tienen que crecer en el conocimiento acerca de quién es Jesús. Tienen que crecer acerca de lo que es la fe. Confiar en Jesús en todo momento, en toda circunstancia. Y Jesús sabe de antemano lo que va a ocurrir esa noche en el lago. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y por lo tanto, a Él no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer. A nosotros nos cuesta también planificar nuestros tiempos, saber las prioridades. Él no. Él sabía lo que tenía que hacer. Y Él nunca va a fallar en lo que tiene que hacer. Sabía lo difícil que iba a ser para sus discípulos estar en ese lugar y por lo tanto Él se anticipa y ora ante el Padre para que la fe de ellos no falle. Y dice que llega la noche, está orando y en esa situación los discípulos empiezan a navegar, se levanta un viento, las olas empiezan a ser más grandes, se empieza a hacer más dificultoso el tema de
ir remando. Recuerde y colóquese en la época, eran barcos, botes rudimentarios de madera, con remos de aquella época, no como los que hoy día tenemos, y por lo tanto era bastante difícil navegar en esas circunstancias. Estaban cansados, se estaban agotando, estaban perdiendo la paciencia. Era de noche, quizás hacía frío. Habían recorrido quizás unos 5 o 6 kilómetros, de acuerdo a lo que nos relatan los evangelios, 5 a 6 kilómetros navegando en contra del viento. Eso es la situación. Ellos se embarcaron aproximadamente a las 8 de la tarde y todo el tiempo, todo el momento que ellos fueron navegando, justamente estuvieron en esa situación. Pero dice que llega la cuarta vigilia de la noche. Y en los tiempos romanos, del Imperio Romano, el día se dividía en 4 periodos. Y la cuarta vigilia justamente es poco antes de amanecer, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Así que cuando Marcos nos relata que Jesús está viendo a sus discípulos cansados, agotados, fatigados, han recorrido quizás 5 horas de navegación, 6 kilómetros. Y nuevamente el detalle, mire, Marcos lo relata, pero no le llama la atención que alguien de noche en un monte sea capaz de mirar a una barcaza en medio de una tormenta y que logre detectar sus rostros cansados y agotados. Bueno, esto es lo que hace Jesús. Jesús ve a estos hombres cansados, agotados, fatigados y siente compasión de ellos. Dios conoce nuestras necesidades. Jesús sabe lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Para nosotros Jesús se encuentra lejano, pero para Él no. Nosotros para Él estamos cercanos. Conoce nuestros rostros, conoce nuestras miradas, conoce nuestras emociones, conoce nuestras dificultades, nuestros problemas. Él no está ajeno, Él conoce cada detalle de nosotros. Y por lo tanto sabía lo que estaba ocurriendo con ellos. Ahora, si Él sabía que estaba pasando esto con ellos, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué les exige, les ordena, les manda que ellos vayan para ese lugar? Bueno, porque Jesús lo que mira no es el hoy, sino que lo que mira es el mañana. Y Él sabe que nosotros debemos crecer en nuestra fe. Sabe que necesitamos crecer en el conocimiento respecto de quién es Jesús para cada uno de nosotros. Porque si usted me pregunta a mí quién es Jesús para mí, si yo le pregunto a usted quién es Jesús para usted, quizás vamos a tener respuestas distintas. Y por lo tanto, Jesús quiere homologar, quiere equiparar el nivel de conocimiento que tengamos para que en esa misma línea creciente nuestra fe vaya creciendo, siendo sólida. Porque en la medida que tenemos un mayor conocimiento de quién es Jesús, nuestra fe también y nuestra confianza en Él crece. Y por eso la demostración de milagros, la demostración de sanidades, Él quería que la gente supiera quién es Él. De hecho, en los evangelios, en los capítulos anteriores, la pregunta era esa de los hombres: ¿quién es este?
¿Quién es este que es capaz de expulsar a los demonios? ¿Quién es este que es capaz de calmar la tormenta, el mar? ¿Quién es este? Y la pregunta permanente que debiéramos nosotros responder es: ¿quién es Jesús para nosotros? Y eso no es algo que se acabe en un momento. Yo no puedo decir, yo ya sé todo acerca de Jesús. Es un conocimiento que no tiene término, es creciente y permanente. Y por lo tanto Dios dispone de los momentos, de los tiempos, de las situaciones a las que Él nos va a exponer para que nosotros podamos crecer, para que nuestra fe vaya creciendo. Porque muchos creen y tienen un conocimiento equivocado de Jesús. Y por lo tanto vienen a Jesús como viene la multitud, simplemente para solucionar sus problemas. Si están en alguna prueba, para que el Señor los quite de alguna prueba. Y ahora nuevamente enfatizo eso. Todos quizás queremos lo mismo. Si usted me pregunta, ¿usted quiere tener problemas? No. Y yo les voy a pedir al Señor que me quite esos problemas, quizás que me quite la enfermedad. Es algo natural y normal. Y como Jesús tiene compasión, Él escucha nuestras oraciones. Pero no debemos quedarnos ahí respecto de lo que es Jesús y qué quiere hacer con nosotros. Pero muchos tienen ese conocimiento. Los discípulos quizás tenían ese conocimiento y por lo tanto tenían que experimentar, seguir creciendo. Y por lo tanto Jesús los expone y ellos obedecen. No cuestionaron la situación, sino que ellos justamente obedecen. Él está probando la fe de los apóstoles porque sabía que la tormenta se avecinaba. Él era el maestro. Aquel era el que le enseñaba todas las cosas, que los guiaba, y por lo tanto así lo hicieron. Ellos no sabían en un principio en lo que se iban a encontrar. Ellos están en medio de una barca pequeña, a mitad de camino, Cristo solo en la tierra. Ellos no saben lo que va a ocurrir, pero Cristo tiene todo el control de la situación. Es una descripción que nosotros debemos tratar de imaginarnos para realmente entender, porque nosotros muchas veces nos parecemos a los discípulos en sus reacciones, en cómo ellos actúan. Él no quiso simplemente llevarlos a esa situación para verlos sufrir, porque les guste, es porque era el camino que no se puede evitar para que nosotros podamos y ellos puedan crecer en el conocimiento y en su relación. Por lo tanto, aunque podemos pedirle al Señor y sus ojos, sus oídos están atentamente abiertos y dispuestos a hacer misericordia respecto de lo que nosotros tenemos, lo importante es que mientras dure esa prueba, nosotros podamos mirar a Cristo y depender de Él. Cuando la situación estaba en su peor momento, Jesús vino a ellos. No vino antes ni vino después. Cuando nosotros tenemos hijos pequeños, en nuestro afán de cuidarlos como padres, muchas veces evitamos que ellos sufran cualquier tipo de situación que les provoque dolor. Pero muchas veces eso no es conveniente. En algunas situaciones el niño o la niña, el hijo debe sentir dolor, justamente para que entienda y aprenda a través de ello que hay situaciones que le van a provocar situaciones dolorosas. A través de la experiencia los niños aprenden, pero nosotros tratamos de evitar cualquier tipo de situación que les provoque dolor. Y hoy día está muy de moda eso, evitar cualquier tipo de situación en que los niños se vean envueltos en algo que les va a provocar una situación dolorosa.
Pero Jesús no evitó la prueba. Ellos estaban cansados. Ellos estaban agotados. Y Jesús los dejó. No vino tampoco después, sino que vino en el momento que Él estimó conveniente. Quizás usted se sienta en un momento de su vida que está en una tormenta, que está en medio de un lago y que quizás ora al Señor y el Señor, de acuerdo a su percepción, Dios no le contesta. Pero Dios le está contestando. Dios le está respondiendo. Lo que pasa es que Él, como es Dios, sabe mejor que nosotros cuál es el tiempo que debe durar la prueba para que nosotros podamos realmente crecer, para que nosotros realmente podamos madurar, para que realmente nosotros podamos confiar plenamente en su poder, en su conocimiento, en su sabiduría, y que todas las cosas que nos ocurren en la vida están bajo el control soberano de Él, y todas las cosas nos ayudan a bien. Cristo sabe perfectamente cómo y cuándo actuar, cómo y cuándo venir por los suyos. Y cuando llega cerca, nuevamente, Marcos no entra en detalle, pero es como que fuera lo más normal que una persona camine sobre el mar. ¿Le llama la atención a usted o no? Bueno, hemos leído tantas veces esto que mayormente no nos causa preocupación, es una información más del dato. Camina sobre las aguas y llega junto a ellos. Y Él quiere seguir de largo, dice quiere pasar de largo. Posiblemente para que al momento de reconocerlo, ellos digan, ahí va Jesús. Sigámoslo, Él nos va a llevar, Él nos va a conducir, Él nos va a guiar. Él va a terminar la tormenta y por lo tanto va a ser fácil, nuevamente vamos a poder descansar. Y mirándolo a Él, vamos a poder llegar a la orilla del lago. Pero la reacción fue totalmente contraria. Cuando lo ven cerca dicen, es un fantasma, es un espíritu. Y el lenguaje, según los comentaristas, no describe en toda su profundidad, en toda su magnitud, lo que realmente ellos vivieron. Estaban aterrorizados, estaban espantados, estaban llenos de temor, llenos de miedo. No tenían control sobre la situación. Pero las palabras de Jesús siempre son oportunas. Él cuando habla, llega la paz a nuestras vidas. Y Él les dice, no teman, yo soy. No teman, yo soy. Aquí estoy yo. Yo sé lo que están viviendo, yo sé lo que han estado pasando, pero tranquilos, yo estoy aquí. Yo controlo la situación. Y eso es lo que nosotros siempre debiéramos tener claro. Él tiene el control de todo. No temamos. Ahora es verdad, no manejamos nuestras emociones. Y quizás mañana lunes nos ocurra algo y vamos a sentir miedo, temor, terror de lo que nos está ocurriendo. Pero lo importante por sobre las emociones es que nuestra mirada esté en Cristo. Y sepamos que no debemos temer, que Él está en control de todo. No estamos a merced del azar. No son las circunstancias
que controlan y gobiernan nuestra vida. No son los políticos, no es el gobierno de turno, no es la naturaleza, la situación económica. Nada de eso es lo que determina lo que somos y lo que vamos a hacer, sino que lo que determina lo que somos y lo que vamos a hacer y cómo vamos a vivir es Jesús. Él es quien controla y tiene el control de nuestras vidas. Él es realmente el que trae paz, que trae sosiego a nuestras vidas. Él es el que trae tranquilidad al corazón angustiado. Tal como ocurrió justamente cuando Jesús definitivamente calmó y trajo paz a sus discípulos, calmando el viento y llenando de gozo el corazón de sus discípulos, así también el Señor llega a nuestros corazones, llega a nuestra vida, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo alegría. Marcos también dice que se aterrorizaron, se asombraron porque sus corazones todavía estaban endurecidos. O sea, ¿qué significa esto? Que no habían entendido el milagro de los panes. No tenían todavía un conocimiento acabado de quién era el que estaba al lado de ellos haciendo ese tipo de milagros. Y a todos nos ocurre lo mismo. Cuando llegamos de manera inicial al conocimiento del Evangelio por algún amigo, por algún familiar, o nos comenzamos a congregar, encontramos una iglesia y empezamos a congregarnos y empezamos a aprender, hay cosas que conviven con nosotros que parecieran que no debieran estar en un hombre, en una mujer de fe, pero están porque nuestro conocimiento todavía no ha crecido lo suficiente. Y estos hombres, y el escritor asocia esa falta de conocimiento, esa falta de fe, con un corazón endurecido. Y muchas veces el Señor, ese corazón endurecido, tiene que ablandarlo a través de las circunstancias, a través de las pruebas, a través de las dificultades que el Señor coloca en la vida de cada uno de nosotros para que vamos aprendiendo a entender que dependemos de Él, que Él nos guarda, que Él nos ayuda, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro sumo sacerdote, que está permanentemente, ¿cierto?, orando al Padre, intercediendo al Padre en favor nuestro. ¿Cuántos de nosotros somos tardos en meditar, en ocuparnos de las cosas que realmente importan, en aprender, en aplicarlas a nuestra vida diaria, a las dificultades que tenemos diariamente? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de lo que nos toca vivir? ¿Somos quejones o no? Esta es la vida que me tocó vivir, po. Bueno, aquí estoy. Más de alguna vez de nuestros labios, de nuestra boca, ha salido una queja. Pero cuando nosotros actuamos de esa manera, en el fondo lo que estamos haciendo es echarle la culpa a alguien. ¿Ah? No asumir nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, sino que siempre el culpable es otro. Y en este caso el culpable es Dios. Esta es la cruz que Dios me puso. Y tengo que vivir con ella. Pero debemos entender que en medio de la dificultad los hijos de Dios pueden tener el gozo del Señor, la paz del Señor, y que todo lo que Él nos permite vivir es para nuestra salvación, nuestro crecimiento. Finalmente Jesús llega al otro lado del lago, llega con todos sus discípulos, sanos, alegres, contentos, gozosos. Y no hacen más que tocar la orilla, llegar a la orilla del lugar y ya la gente los empieza a reconocer.
este Jesús y empiezan a divulgarlo. Jesús ha llegado, está con nosotros. La multitud nuevamente empieza a llegar y dice que le traían por cantidades enfermos, endemoniados. Y dice que todos los enfermos fueron sanados. Y la gente sabía que bastaba con tocar las vestiduras, rozar las vestiduras de Jesús y los enfermos serían sanos. Jesús es un Jesús de amor y de compasión, que conoce y sabe las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Y Él está con su oído atento, esperando que nosotros clamemos a Él, que le busquemos a Él, que aprendamos a depender de Él, porque Él es el siervo. Él se hizo siervo para ser servidores de nuestras necesidades. Y la más importante es que nosotros le conozcamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque eso es lo que vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos, no éramos parte de sus ovejas, no éramos parte de su rebaño, pero Él en su gracia y en su misericordia, así como desde el monte miró y conoció el rostro de cada uno de sus discípulos, un día también Él nos miró y conoció nuestro rostro. Nos miró y nos llamó y nos salvó, nos limpió y nos hizo sus hijos. Hoy es el mismo Cristo que también nos dice en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras pruebas y tentaciones, ten ánimo. Ten ánimo. No temas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas. Yo conozco tu dificultad. Yo conozco tu problema. Oremos al Señor para que Él nos haga entender esta palabra y podamos vivir una vida agradecida y confiados en que es el Dios de lo imposible, haciendo lo que Él nos mandó para que podamos experimentar el gozo y la paz que solo su presencia nos puede dar. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.